Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Quiero agradecer a todas las personas que de alguna forma han apoyado al canal con su suscripción, sus likes y alguna otra forma. Pues ahora hemos llegado a los 2000 suscriptores gracias a todos ustedes, su apoyo incondicional con este proyecto. Y volviendo al ajedrez, vamos a ver el torneo de Lindoris Abbey Blitz. Es un torneo formato suizo a 18 rondas que se divide en 9 sets. Cada set consta de 2 partidas, es decir que cada set cuenta como un emparejamiento, donde el jugador va a jugar tanto de blancas como de negras con su rival, ¿no? Dos rondas en un solo emparejamiento. Y vamos a saltar directamente hasta la ronda número 15. Vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones, pero esta ronda 15, cabe mencionar que el torneo es a ritmo blitz, es 3+2. Y tenemos ahí a el indio Arjun Erigaisi con 11 puntos y medio de 14, Fabiano Caruana con 11 de 14 y Kirill Shevchenko, ¿no?, en tercer lugar con 10 y medio de 14. Como pueden ver ahí, pues hay ciertos jugadores que vimos en el Gran Suizo, ¿no?, por ahí, así que la explicación es que se jugó en el mismo lugar donde se celebró el Gran Suizo de la FIDE y con prácticamente los mismos jugadores que participaron en el Gran Suizo, aunque hubo algunas invitaciones especiales y algunos otros jugadores decidieron declinar jugar en este torneo. Sin más, pues vamos a ver esta ronda 15 donde se enfrentaba el gran maestro indio Arjun Erigaisi contra el gran maestro Kirill Shevchenko de Ucrania. Dos de los tres líderes del torneo, Kirill de blancas, Erigaisi de negras, y sin más vamos a ver qué pasó en la partida. Abre con E4 aquí Kirill, C5, caballo C3, opta por la variante cerrada de la siciliana. La variante abierta pues sería con caballo F3, ¿no? Aquí se puede jugar D6, caballo C6, G6, pero la jugada característica de la siciliana abierta es la jugada de 4, ¿no? Por ejemplo, aquí tras D6, D4 o caballo C6, D4. Esa es la jugada característica. Sin embargo, opta por caballo C3 Kirill, D6 y F4. Tenemos el ataque Grand Prix, G6, caballo F3, alfil G7 y jaque en B5. Interesante para incomodar un poco ahí a las piezas del negro, ver con qué se va a tapar. Alfil D7 y alfil C4, ¿no? Fíjense qué maniobra de alfil. Primero que logra desubicar al alfil de D7 porque la dama no quisiera estar bloqueando su influencia sobre el centro, ya que en algún momento el negro va a intentar expandirse en el centro con E6 D5, y ahora que el alfil está en el camino, como esa dama ya no tiene influencia sobre el peón de D, pues va a ser un poco más difícil la expansión con D5, ¿no? Ahí ya se la sutileza de haber metido el jaque primero. Caballo C6 y D3. Caballo A5 para cargarse la pareja de alfiles. Alfil D2 mirando un poco con rayos X al caballo de A5. Y E6 para expandirse con D5, como ya vengo mencionando. E5 para intentar ganar control sobre la casilla de 6 y en un muy buen día saltar con el caballo ahí con caballo de 4, caballo de 6. Aquí tras E5 era interesante para Arjun jugar con D5. Obviamente esto es blitz, ¿no? Y yo tengo un respeto enorme por estos jugadores. Cuando yo digo que hay cierta imprecisión o no sé, hasta a veces digo que hay un error, lo digo con todo el respeto posible. No me creo mejor que ellos, ni mucho menos. Les tengo mucho respeto, mucha admiración. Y la verdad que la intención de yo mostrar todo este tipo de jugadas que pudieron haberse dado o no pudieron haberse dado es meramente didáctico, ¿no? Para que todos podamos aprender. Bien, ahora sí, continuamos aquí de 5, alfil B3 y A6, ¿no? Para meter un B5, C4, tratar de cazar ese alfil. Vemos que en caso de A3 o A4, salvando el alfil, dándole la casilla en A2, pues permitiría caballo por B3 y tras C por B3 destruir por completo la estructura de peones.
Bueno, aquí tras E5 decide comer de inmediato Arjun, y es que, como vimos, pudo haber buscado tomar ventaja de la pobre ubicación del alfil. Como les digo, esto es blitz y difícil criticar. D por C4 y alfil C6. Ahora hay algunas ideas de capturar en F3, debilitando la defensa sobre el peón en E5, y después intentar quizás comer, ¿no? Preparándolo, ¿no? Porque es peligroso esa captura en E5 a falta de tanto desarrollo del negro. Dama E2, y como les digo aquí, comer en F3 es muy arriesgado. Ir a por el peón D5, G por F3 no es buena idea. Aquí el blanco simplemente puede comer de dama en F3 para intentar comer en B7. Y tras D por E5, en caso de que el negro quiera comerse ese peón, pues ahora se abre la columna F a favor del blanco. Se viene torre F1, mucha presión sobre F7 que es difícil de contener. Y tras alfil por E5, tanto enroque largo como dama por B7 ofrecen al blanco una gran ventaja porque el negro le falta desarrollar todavía bastante. Bueno, aquí tras dama E2, por eso Arjun juega caballo E7, enroque largo, y D5 ahora sí rompen el centro, C por D, E por D, y aquí un poco a la desesperada quizás, mete E6, un ataque temprano todavía, que permite al negro cerrar la posición con F6. Aquí tras E por D5 era interesante jugar un poco más posicional, jugar torre 1, y ya después quizás ahora sí ver cómo romper ahí en el flanco de rey del negro, ¿no? G4, H4, H5 o F5, ¿no? La verdad que la ruptura E6 no es muy recomendable porque tras la jugada E6, con buen criterio, aquí el negro cierra la posición, F6. Y ahora será muy difícil para el blanco crear un ataque en el flanco de rey contra G4, G5. El negro siempre puede cerrar con F5 y si G4, F5, entonces cierra con G5. Y ahora el negro estaría un poco mejor aquí. Bueno, está un poco mejor porque así fue la partida por su gran centro y tiene muchas más posibilidades de crear un ataque en el flanco de dama contra el rey blanco, ¿no? Ahí sí que lanzar los peones. G4 aquí exponiendo la gran diagonal que pudiera causar ahí bastantes problemas al blanco. Tras F6, quizás un poco mejor simplemente jugar más tranquilo, jugar con torre 1. Pero aquí jugó G4 exponiendo la diagonal. Y dama B6. Arjun no aprovecha. Pudo haber jugado ya con D4 aquí interesante. Tocando el caballo. Ganando espacio ahí en el flanco de dama. Abriendo la diagonal. Y sería peligroso para el blanco. Para dama B6. Esto es blitz y es muy difícil, ¿no? Que puedan encontrar lo más preciso. F5. Y enroque largo, ¿no? Ve que ya se ha comprometido aquí el blanco con todo al ataque en el flanco de rey y dice, ¿sabes qué? Yo me enroco largo mejor, resguardo mi rey bastante bien ahí en ese flanco y después busco contrajuego, ¿no? En el centro. Alfil F4 aquí de Kirill, que es verdad que parece interesante porque corta al rey por ahí, le quita casillas de escape al rey en esa diagonal. Aunque también era interesante otra vez meter este torre 1 para sobreproteger el peón de E. Vemos que la captura en F5 no es posible en ningún momento, ya que tras caballo por seguiría la fuerte jugada E7 habilitando la casilla en E6 para la dama. Tras algo como torre 8 seguiría jaque. Ahora el fil de 7 es prácticamente única. Aquí se puede cambiar y caballo por D5 sería muy fuerte. Vemos que el alfil choca contra su propio peón. Es bastante malo. Se está tocando en B6 y tenemos un peón pasado muy fuerte en E7 que vamos a ser capaces de sostener y preservar. Pues jugó alfil F4 aquí y G por F5, ¿no? Podía haber jugado aquí dama B4 Arjun Erigaisi, tomando ventaja de ese alfil. Otra de las deficiencias de haber hecho alfil F4 es que permite esta jugada fuerte que toca el alfil y con rayos X mira al peón en G4. Tras la captura en F5, el problema es que tras G por F, ahora contra dama B4, el peón en G4 ya no estará colgando. D4, abriendo la diagonal del alfil, caballo E4 y dama 6 ya buscando el cambio de damas.
dama por, peón por, torre G1 por ahí tocando el alfil. En caso de alfil por, pues se puede jugar torre por G7, ¿no? Y queda también tocado el caballo en E7. Bueno, juega caballo por F5 sosteniendo el alfil. Y caballo H4 aquí de Shevchenko. Era interesante también aquí meter un caballo de 2 para sostener el caballo de 4. Le mete un truco, ¿no? Es verdad que este caballo H4, pues para el blitz está bastante bien porque es un truco ahí que le mete a Arjun. Y sí que cae en el truco, ¿no? Porque le mete alfil por E4 cuando pudo haber simplemente capturado en H4. Y tras torre por G7, comer en E4. Quedar con pieza además. En la partida jugó alfil por E4 que parece sostener el caballo de F5. Si bien es cierto que sí lo sostiene, el problema es que tras caballo por se elimina el defensor del alfil en G7, alfil por y torre por G7, entrando decisivamente en la posición del negro. Se amenaza a comer en A7, se amenaza también un jaque aquí doloroso y después una descubierta brutal sobre el rey. Erigaisi a la desesperada juega torre 8 habilitando la casilla en D8 para el rey para contra el jaque poder jugar rey D8. Mete el jaque, rey D8 única prácticamente porque si no se mete a todas las descubiertas. Jaque, rey C8, jaque, rey D8. Shevchenko únicamente repite un par de veces para ganar tiempo en su reloj. Cada jugada le da 2 segundos, ¿no? Obviamente él no va a hacer tablas con esta posición tan buena que acaba de lograr. Mete torre por C5. Ahora amenaza a comer aquí. Alfil por jaque. Se tapa de alfil. Y torre C7, tomando ventaja ahí de la clavada o intentando tomar ventaja de la clavada. Torre 7 sosteniendo en extremis esa pieza. Torre por A7. Con la amenaza de torre A8 jaque. Seguido de torre por H8. ¿No? Vemos que alfil C8 no sería posible. Porque existe una clavada. Tras torre por A7 ya se rinde en vista de todas las posibilidades de ataque. El peón en A6 está colgando. Se le cae toda la posición aquí al negro. Se rinde Arjun Erigaisi. Y por supuesto que todavía no termina el video. Vamos a ver la otra partida entre estos dos. Recuerden que se juegan 2 partidas. Ahora le toca jugar de blancas a Arjun Erigaisi. Y también, por supuesto, vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones después de esta ronda 15. Tenemos ahí a Arjun Erigaisi, que con esta derrota pues se estanca un poco y permite que lo alcancen Fabiano Caruana y su rival Kirill Shevchenko. Y ahora sí vamos a saltar a la siguiente partida entre Kirill Shevchenko contra Arjun Erigaisi. Ahora Shevchenko de negras, Erigaisi de blancas. Y abre con D4 aquí Arjun, caballo F6, C4, G6, caballo C3, preparando la expansión con E4. Y D5 tenemos la defensa Grunfeld, C por D5, caballo por D5 y alfil D2. Cabe mencionar que aquí la línea principal es E4 y tras caballo por peón por jugar con alfil G7. Hay algunas ideas estratégicas aquí del negro para jugar con C5, caballo C6 y ejercer mucha presión sobre el centro blanco, ejercer presión con las piezas. Y vemos que tras C5, pues de por C nunca sería posible, porque el peón en C3 queda colgando en la partida. Juega alfil D2 Erigaisi, alfil G7 y E4. Caballo por C3 y alfil por C3. Ahora si hacemos la comparación con la otra posición de la línea principal, vamos a hacer el salto rápidamente. Aquí hay un peón en C3, mientras que aquí lo que hay es un alfil. Por lo tanto, contra el golpe C5 del negro, es mucho más sencillo jugar D5, ya que no existiría alfil por C3, perdiendo la torre, ¿no? Esa es la intención del blanco con esta jugada alfil D2 para capturar de alfil y que la presión sobre el centro blanco no sea tan fuerte. Bueno, pues tras alfil por C3 que se jugó en la partida, siguió con enroque. Como les digo, ¿no? Aquí en caso de C5, pues la principal intención es jugar con D5. Así que esto siguió con enroque, dama de 2 y C5 ahora sí. D5 otra vez. Pero ¿qué pasa si se come el peón? Parece que ese peón es gratis, ¿no? ¿Qué pasa si se come el peón? Seguiría dama por D2, rey por jaque,
rey C2 se pueden cambiar incluso los alfiles y jugar con alfil E6, habilitando la casilla en C8 para la torre y recapturar ese peón, ¿no? Es difícil para el blanco mantener el peón. Por ejemplo, caballo F3, torre C8 y ese peón ya se recupera porque tras B4, A5 es muy fuerte. Ahora no puedes jugar A3 porque tras A por B seguiría torre por A1, ¿no? No puedes sostener el peón de esa forma. También hay jugadas como B6 para seguir incrementando la presión sobre ese peón C5 clavado. También se puede jugar caballo D7 y se recupera el material. Bueno, pues aquí juega D5, que es mejor que D por C5. Arjun Erigaisi. Y E6, intentando luchar contra el centro. Alfil C4 para sostener. Peón por, alfil por. Y caballo C6. Caballo E2 y alfil E6. Alfil por G7, rey por G7. Jaque. Se tapa de dama. Y alfil por C6 para destruir la estructura de peones. Peón por E5. Dama H4. Enroque corto. Y dama B4 buscando el cambio de damas. Y también, en caso de que no se cambien las damas, pues esa dama no puede ir muy lejos porque hay presión sobre B2. Torre C1 sosteniendo. Torre D8 activando la torre. Y G3 ya quiere meter un F4 para sostener su peón en E5. Vemos que antes no se podía porque la dama estaba controlando. G5 para intentar luchar contra el F4. Dama E3 tocando en G5. H6 sosteniendo. Y torre C2. Era interesante aquí tras H6 la jugada B3 para reducir el alcance del alfil. Vemos que ahora choca contra los peones en B3 y en A2. Además, de esta manera, la torre no tendría responsabilidad de la defensa del peón en B2 y tampoco el alfil mantendría presión sobre el peón en A2. En la partida fue torre C2 y torre D5, ¿no? Aquí había la posibilidad de jugar con alfil F5 para desalojar la torre de la defensa del peón en B2 y vemos que torre D2 no se puede por torre por. Hay presión sobre B2, así que prácticamente única A3 para ganándole un tiempo a esa dama, pero tras dama B6 manteniendo presión, torre por C5 se puede comer en B2, se toca en A1, se viene torre D2 y hay mucha presión en la posición del blanco. Bueno, en la partida fue torre C2, perdón, tras torre C2 fue torre D5, lo que jugó, y A3, ahora sí le echan la dama, dama B8 manteniendo presión sobre E5, F4 para sostener y C4. Caballo C3 aquí de Arjun Erigaisi. Quizás era interesante a comer en G5, ¿no? Para entrar por ahí en la posición del negro. Vemos que en caso de H por G, pues sigue el jaque con dama por G5, así que prácticamente única dama por E5, pero aquí G por H6, que es bastante peligroso para el negro. En la partida fue caballo C3 y torre D3. Buena jugada de Kirill. Dama F2 y G por F4 abriendo la columna G. Dama por jaque. Rey G2 y dama D4 ofreciendo el cambio de damas. Decide declinarlo con dama F6. Rey H7 y torre F1. Torre G8 ahí ya teniendo algunas intenciones ya de sacrificio sobre G3 que más adelante vamos a ver. Torre F4. Y aquí había que defender con dama F4, ¿no? Para controlar precisamente la casilla en E3. Tras torre F4 permite dama E3. Y ahora sí que ese sacrificio en G3 es peligrosísimo para el blanco. Juega torre H4 que le faltó un poco ahí de olfato táctico. Es verdad que pues parece que empieza a meter presión aquí sobre H6. Pero tras dama E3 había que jugar torre F3 para evitar esos sacrificios. Jugó torre H4 y aquí con muy poco tiempo en el reloj, el ucraniano encuentra el cañonazo torre por G3. H por G, jaque, rey F1 y tras alfil H3. Aquí había que entregar la torre de dama por y jugar esta posición, donde prácticamente va a terminar en pérdida material decisivo. Pero tras alfil H3 juega rey E2 y le permite el mate con
dama E3, ¿no? Aquí vemos la importancia del alfil, evitando el escape del rey por F1. Así que Kirill sobrepasa a Arion Erigaisi en puntos y vamos a ver cómo terminó la tabla de posiciones. Después de esta ronda 16, teníamos ahí a Kirill Shevchenko como único líder con esta victoria sobre Arion Erigaisi. Prácticamente lo detuvo, vimos que estaba de líder. Y Fabiano Caruana, que todavía estaba luchando ahí por los primeros puestos con 12 puntos. El armenio Haik Martirosyan ahora se unía a la batalla por los primeros puestos. Y ahora sí, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.